para continuar estudiando la palabra del Señor. Yo sé que si usted está aquí es porque usted tiene deseo de seguir aprendiendo. La Biblia dice algo extraordinario, es que el pueblo no perece ni por no orar, ni por no ayunar, sino por falta de ¿qué? De conocimiento. La Biblia dice que el pueblo de Dios, fíjate que no estábamos hablando de gente que no es creyente, o sea que tú puedes ser creyente y no tener conocimiento. El conocimiento es importante. Obviamente un conocimiento basado en la palabra de Dios, obviamente, y un conocimiento entendiendo que el conocimiento no te hace mejor ni te hace que ganes algo, ¿ok? Tú no ganas nada, o sea, porque el conocimiento no ganas nada más que tú, tu propia vida, que la guardas, que la cuidas de caer en engaño y en falsedad que hay tanto en estos tiempos. Hay algo en estos tiempos que la iglesia debe entender, es reconocer los falsos maestros y los falsos profetas. Saberlo reconocer que cuando están hablando de algo no es bíblico, no es una doctrina bíblica. ¿Okay? Saber cuando alguien está tomando un verso y lo está sacando, o con un verso quiere hacer una doctrina, cuando realmente las doctrinas bíblicas están desde Génesis o a través de toda la Biblia. Y by the way, todas las doctrinas tienen sus comienzos donde, en Génesis. Ahí, porque ese es el semillero. Terminamos en Apocalipsis, ¿ok? Así que, por eso es que estudiamos la Biblia, por eso es que sacamos tiempo para estudiarla. Como iglesia, ¿verdad? Tenemos responsabilidad de abrir este espacio de estudio de la palabra de Dios, ¿ok? Y es lo que queremos hacer los martes, poder estudiar. Y hoy tenemos el privilegio de poder hablar un poco sobre lo que es apologética. Digo un poco porque esto es un tema muy amplio, un tema que podría darse todo un año, podríamos estar hablando sobre él, pero es un tema importante, ¿ok? Así que déjenme orar para presentarle a nuestro invitado en la noche de hoy. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche por poder estar aquí reunidos en tu casa, poder estar aquí, Padre amado, con un corazón dispuesto de aprender tu palabra, con un corazón dispuesto de escudriñarla, Señor, porque queremos aprender, queremos tener conocimiento de ella. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, y que tu Espíritu Santo que la inspiró hoy nos ilumine a cada uno de nosotros, y no solamente a los que vamos a estar escuchando, sino también a quien va a estar, Padre amado, compartiendo con nosotros tu palabra. Te pedimos que tú lo uses en esta noche. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, gracias por este día, Señor. Si hay alguno que todavía viene en camino, Padre amado, te pedimos que por tu gracia maravillosa traigan bien, Señor, a tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche me corresponde presentar a una persona que conozco hace mucho tiempo, que conozco desde que nació, ¿ok? Para mí es un privilegio poder presentarlo esta noche, porque a su corta edad tiene un gran compromiso con la palabra del Señor, un gran compromiso con lo que él entiende que Dios lo llamó a hacer, porque gracias al Señor él entiende que Dios lo llamó, no es porque es obligado, ¿ok? Y él me pidió esta oportunidad. Me dijo, papi, yo necesito que tú me dejes un martes para hablar sobre este tema. Y yo le dije que no había ningún problema. Yo creo en eso, ¿verdad? Yo creo en eso. Y sí le dije, tienes que estar preparado. Y me dijo, estoy preparado, tengo el material, lo he estudiado, estoy preparado. Es algo que ama, es algo que desea, es algo que más adelante en su vida él quiere hacerlo, quiere ser una persona que pueda presentarse en foros a defender la fe, ¿verdad? Su deseo de su corazón. En este momento él está estudiando en Liberty University. Liberty es una universidad cristiana que puedes estudiar por internet. Él está viendo unos cursos que tú puedes tomar de toda la Biblia cuando estás en high school. Él está estudiando ahora mismo. Así que para mí es un privilegio presentarle a usted a Andrés Josué, que va a estar compartiendo esta noche sobre la apologética. ¿Okay?
Buenas noches. Para mí, yo estoy bien agradecido por la oportunidad de poder compartir esta cosa que pocos cristianos conocen de ella y que es extremadamente importante y mucho más en estos tiempos. Pero vamos a estar hablando de la importancia de él un poquito más adelante. Así que, ¿alguien vio el papel que estaba en la mesa? ¿Quién lo miró? Sí, no se preocupen, lo pueden mirar ahora. Yo lo hubiera mirado ya. Ok, en el primer slide vamos a estar hablando de la apologética. ¿Alguien ha escuchado la palabra apologética anteriormente? ¿No? ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Ok. La apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega apología. Cuando nosotros dividimos la palabra apología en dos partes, la dividimos en apo, que significa te, y logos, que significa razonamiento inteligente. La palabra apología del griego se utilizaba en las cortes romanas del siglo I, en donde cuando alguien acusaba a alguien, lo acusaba con una categoría, y cuando esa persona iba a defenderse, se defendía con una apologética. Ahora vamos a ver que la palabra apología es mencionada 8 veces en el Nuevo Testamento, que la mayoría de las versiones, algunas dicen defensa, otras dicen respuesta. Así que en Hechos 22:1, ahí están todos los versículos en el segundo slide, no están puestos, pero sí están para que luego entonces ustedes lo busquen. Yo lo voy a leer rápidamente. Dice Hechos 22:1: Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras yo presento mi defensa. Hechos 25:16: les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Aquí vemos un ejemplo de las cortes romanas en el siglo I. Primera de Corintios 9:3: esta es mi respuesta, o sea, defensa, a los que cuestionan mi autoridad. Segunda de Corintios 7:11: porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Filipenses 1:7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Filipenses 1:16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisioneros. Segunda de Timoteo 4:16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ahí vemos de 7 de 8. Ahora, este último versículo es el cuando uno se basa, mayormente se utiliza para decir y respaldar lo que se llama la apologética. Y es Primera de Pedro 3:15. Y dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, vamos a ver algunas cosas que la apologética no es. La apologética no es ganar un argumento a cualquier costo, porque cuando uno está haciendo apologética, que en un término cristiano se utiliza como la defensa de la fe, no es ganar un argumento a algún costo, porque cuando uno pone la apologética en práctica, a veces uno va a tener que debatir, va a tener que argumentar, pero esto no significa que yo voy a ganar
un argumento a cualquier costo, porque yo voy a depender solemnemente en mi fe para hacerlo. O sea, yo me tengo que preparar, yo tengo que conocer, no solamente conocer la Biblia, porque hay algunas personas que desacreditan la Biblia. Sí, tengo que buscar cosas afuera, evidencia científica, filosófica, evidencia histórica, arqueóloga. Todos esos tipos de evidencia Dios nos las ha dado para comprobar su existencia y la autenticidad de la Biblia. Tenemos que tampoco es pedir perdón por tu fe. Aquí tengo un quote del doctor Frank Turek, que también se encuentra en sus papeles. Dice: el 75% de los jóvenes nacidos y criados en el Evangelio, luego de un año fuera de su casa, son convencidos a dejar el Evangelio. Aunque hay muchas, la primordial razón es porque nunca fueron convencidos a creer en él. ¿Qué podemos entender con esto? Que yo puedo tener a alguien aquí 20 años en la iglesia, pero si yo no le explico por qué entonces nosotros estamos enseñando esto, por qué nosotros creemos en Dios, por qué es nuestra fe, si no estamos listos a, como dice 1 Pedro 3:15, a dar una defensa, una respuesta para aquellos que pregunten sobre la esperanza que hay en nosotros, vamos a ver este tipo de resultados. Vamos a ver que con tanta ideología, con tanta filosofía, mente inteligente, porque tampoco se puede desacreditar a aquellas personas que están en contra de esto, porque son personas que estudian, que leen, que son inteligentes, que saben de lo que están hablando. Algunas respuestas que lamentablemente yo diría que son mediocres, que los cristianos hemos dado cuando nos confrontan con preguntas difíciles. A veces decimos: bueno, pero es que yo no lo puedo saber todo, porque si yo lo supiera todo, ¿para qué existiera Dios? Es una respuesta mediocre. También decir, no, es que sus caminos son más altos que los nuestros. Es cierto, pero está sacando ese versículo fuera de contexto, pero eso es otro tema. Ok. Importancia de la apologética. Hay 3 razones primordiales por las cuales los cristianos deben estar preparados en la apologética. Número 1, comprometerse con su cultura. Número 2, equipar a creyentes. Y número 3, evangelizar a los no creyentes. Comprometerme con mi cultura, que es la número 1. Yo puedo entender que cuando yo digo comprometerme con mi cultura, es que si yo declaro que yo soy cristiano, tiene que haber alguna razón por la cual yo soy cristiano y me tengo que comprometer con mi cultura. Cuando yo conozco, cuando yo sé por qué yo creo en Dios, por qué yo creo en que la Biblia es la máxima autoridad, porque yo creo que la Biblia es verdad, porque yo creo que sí es auténtica, yo tengo que tener unas razones para yo entonces poder estar comprometido con mi cultura. Número 2, equipar a creyentes. Cuando uno también viene gente nueva al Evangelio, y cuando viene gente nueva al Evangelio, ahí es donde el enemigo comienza a atacar y empieza a bombardear su mente con dudas, con preguntas. Y es normal, no es que las preguntas estén mal, al revés, están bien, porque esas preguntas necesitan contestación, necesitan que esa persona pueda entender y pueda contestar esas preguntas en sí mismo. Y así uno va equipando a nuevos creyentes a entender por qué ellos adoran a Dios, porque ellos sí creen en la existencia de un Dios. Y número 3, evangelizar a los no creyentes. Nosotros aquí hacemos lo que es una iglesia en la calle, ¿verdad? Todos los meses. Vamos a suponer que usted va, toca la puerta de una iglesia en la calle, y la persona dice: pero es que yo creo que Dios no existe. ¿Qué usted le va a decir? Una pregunta retórica. Pero por eso estamos estudiando esto, y es tan sumamente importante. Cuando uno va a evangelizar, el evangelismo
y la apologética van de la mano, porque cuando uno va a evangelizar a alguien que tiene dudas, que tiene preguntas válidas y difíciles de contestar, uno tiene que estar preparado, porque volvemos a lo mismo, cuando uno va donde alguien y esa persona le hace una pregunta difícil, uno sabe contestarla, va a decir, pero este tipo no está comprometido con su cultura. Esta persona no me está dando una razón por la cual yo seguir lo que él sigue, por la cual yo seguir su cultura. Así que por eso es sumamente importante. La apologética es más importante que nunca en estos tiempos, porque hay muchas ideologías diferentes, distintas. Hay muchas ideologías diferentes, distintas, y porque hay mucha confusión dentro de la misma iglesia. Esas preguntas que van creciendo en la mente de un nuevo creyente o de personas que también pueden estar 20 años en la iglesia y le empiezan a surgir estas preguntas porque están viendo muchas cosas de ciencia, están viendo mucho History Channel y todas esas cosas, que no es malo porque estamos aprendiendo historia, pero también hay algunas cosas que atacan a las religiones, el cristianismo en específico. O sea que surgen estas preguntas y es muy importante nosotros poder contestárnoslas a nosotros mismos con evidencia y contestárselas a otras personas que vengan con esas dudas, porque cuando nosotros no las contestamos, la persona nuevamente va a pensar que nosotros no estamos comprometidos con nuestra cultura. Cuando uno no conoce la razón de su esperanza y sus creencias, es difícil disfrutar estas al máximo. De la misma manera, si no conocemos por qué creemos en Dios, no podemos disfrutar de Él completamente. Cuando yo no sé por qué yo creo en Dios, cuando yo dejo que esas dudas, esas confusiones que vienen a nuestra mente, yo las dejo ahí y yo les doy de largo, no les hago caso, no las contesto, eso va creciendo y va a seguir creciendo, esa duda va a seguir estando ahí y nos va a separar y nos va a alejar de Dios, de su presencia, y va a interrumpir el proceso y la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Así que pueden estarse preguntando, Andrés, pero ¿y dónde en la Biblia me habla de apologética? ¿Quién utilizó la apologética en la Biblia? ¿Dónde sale eso? Pues vamos a ver, hay varias maneras en las que Jesús utilizó la apologética en la Biblia, pero vamos a ver solamente 3. La utilizó en el testimonio. Jesús clama ser igual que el Padre y el Padre testifica en su favor. Juan 5, 1 al 24 y Juan 8, 12 al 41. No los voy a leer, pero no los voy a leer, pero luego entonces ustedes los pueden leer porque son un poco largos. Ahora, el segundo lo usó en los milagros. Jesús hizo sobre 30 milagros durante su ministerio para probar que Él es Dios. Así que vamos a Mateo 14, 13, 21. Y dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Ahí está solamente uno de sobre 30 milagros que Jesús hizo. Él usó la apologética a través de sus milagros. También ahí está Juan 9, del 1 al 12. Otra manera en que Jesús utiliza la apologética es con razonamiento. Jesús proveyó respuestas lógicas a los que cuestionaban su deidad. Podemos ver varios ejemplos que se encuentran en Mateo 22, 15 al 22 y Juan 10, 24 al 41. Lo pueden buscar luego porque son un poco largos, pero aquí vamos a la historia cuando le dicen Jesús, pero pues nosotros podemos pasar y darle impuestos al César. Jesús le pide la moneda y le pregunta de quién es la cara que está en la moneda y dicen pues del César, y le dijo al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Ok, entonces ahora, luego que ya di una pequeña introducción de lo que es apologética, para qué se utiliza, la importancia de ella y lo que no es apologética, vamos a ver algunas evidencias internas y externas del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque la Biblia se pone en duda, y mucho más en estos tiempos que la gente utiliza versos fuera de contexto y se pone en duda. Así que, evidencia interna, tenemos profecías, la destrucción de Nínive, en Nahum 3.15. Vamos a leer Nahum 3.15, pero vamos a ir atrás un poquito y vamos a Nahum 3.11. Así que vamos a leer desde Nahum 3.11 al 15. Dice: también tú, Nínive, te embriagarás y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio. Todas tus fortalezas son higuera, cargadas de brevas maduras. Si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio, afuerza tus fortificaciones, métete al barro, pisa la mezcla y moldea los ladrillos, porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará. Multiplícate como larva y reprodúcete como langosta. Aquí vemos que podemos confirmar de que le están hablando a Nínive una destrucción, le están profetizando una destrucción por fuego. Ahora, en el año 612 a.C., el historiador griego Xenofón estuvo sentado en las ruinas de Nínive, la capital del imperio asirio. Pero aquí está lo chistoso, él ni sabía que esas eran las ruinas de esa ciudad. Y él era un historiador, pero siempre esa ciudad se había puesto en duda. Había existido en algún momento Nínive, habrá existido en algún momento esa capital del imperio asirio, en algún momento sí fue quemada y consumida por el fuego. Todavía no se había comprobado hasta que luego en los medios de los 1800 arqueólogos encontraron las ruinas de esta ciudad y comprobaron que ciertamente fue destruida por fuego, así como describió la Biblia en el libro de Nahum. La segunda pieza de evidencia interna para el Antiguo Testamento es la unidad temática. Y esta para mí es bastante interesante. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito por 30 autores diferentes, en un periodo de alrededor de 1000 años, y en una área tan grande como 400.000 millas cuadradas. Todos estos libros tienen una unidad temática, algo en lo que ellos se parecen, algo en que ellos tienen en común. Y 7 de estas cosas en que tienen en común son: número 1, que todos los libros apuntan a Jesús. Número 2, es que Dios desea bendecir a su pueblo. Número 3,
Dios está lleno de gracia y misericordia. Número 4, Dios detesta el pecado. Número 5, nuestros pecados deben ser expiados. Número 6, Dios demanda obediencia de su pueblo. Número 7, Dios elige a las personas que no necesariamente están cualificadas. Y esto es la unidad temática del Antiguo Testamento. Estamos hablando que son 30 autores diferentes en un espacio de 400.000 millas cuadradas y en un tiempo de alrededor de 1000 años. La probabilidad de que esta gente se haya reunido y haya hecho un comité para escribir un libro con esto, inventarse cuentos y historietas para niños de esta índole es extremadamente ridícula, es muy poca. Ahora vamos a ver un poco dos piezas de evidencia externa del Antiguo Testamento. Número 1 está la casa de David. Durante todo el Antiguo Testamento esta frase era común para describir al mejor rey de Israel, David. Esta frase es muy significante porque está escrito que Jesús era del linaje de David. La existencia de David siempre se había puesto en duda. Pero en 1993, un encuentro arqueológico en la ciudad antigua de Tel Dan, fue encontrada una piedra con la frase "la casa de David", haciendo referencia al rey David. Aunque sí, históricamente, David fue rey de Israel, y está escrito no solamente en la Biblia, sino en que otros libros históricos, la gente siempre había puesto en duda la existencia del rey David, hasta que en 1993 encontraron la piedra con esa frase. Segunda pieza de evidencia. Testimonio antiguo. Jesús hizo referencia a 24 libros del Antiguo Testamento. Así que acompáñenme a Lucas 24:27. Lucas 24:27 dice así: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. También podemos ver que todos los padres eclesiásticos aceptaron los 29 libros del Antiguo Testamento, excepto Agustino. Pablo también podemos ver que hace referencia en 2 de Timoteo 3:16, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. También podemos ver que Pedro, en 2 de Pedro 1:21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos varias piezas, dos internas, dos externas, del Antiguo Testamento. Obviamente no son las únicas, hay muchas más, así que yo les exhorto y les animo a que busquen, porque hay evidencia histórica, evidencia más allá de lo que tengo aquí, más evidencia arqueóloga de todas estas cosas, y probando la autenticidad de la Biblia. Así que vamos a ver ahora la evidencia del Nuevo Testamento, la evidencia interna, y luego vamos a ver una tabla de evidencia externa. Ok, la profecía. Si ya sabemos que el Antiguo Testamento es cierto, pues vamos a ver el entrelace que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La profecía. Jesús cumplió sobre 300 profecías del Antiguo Testamento. Ahora estaremos viendo solamente algunos ejemplos. Comenzamos con Génesis 3:15. El primer ejemplo es que será de la raíz de una mujer. Génesis 3:15.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Podemos ver el entrelace en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La segunda profecía, que será de la tribu de Judá. Nuevamente en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lucas 3:33. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admí. Admí era hijo de Arní. Arní era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Y Fares era hijo de Judá. Número 3. La resurrección. Vamos a leer Salmos 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmos 2:6-7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 16:10-11. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo. También podemos ver en Isaías 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ahora vamos a ver el entrelace con Mateo 28:1-6. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como Dios dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Una objeción utilizada usualmente es que estas profecías fueron escritas antes de que ocurrieran que estas profecías fueron escritas luego de que ocurrieran los hechos. Pero esta puede ser refutada fácilmente diciendo que el Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, fue completada del 200 al 300 a.C., 200 años antes de los hechos del Nuevo Testamento. Y ahora, para ver una pieza de evidencia externa, tenemos una tabla de evidencia manuscrita. Tenemos que papeles escritos por Aristóteles. Las fechas más tempranas de estas copias son del 384 al 322 a.C. Se tardaron 1400 años en pasar los originales hasta los que tenemos ahora, hasta los escritos que tenemos ahora de Aristóteles. También podemos ver que la Ilíada de Homero, en el 1900 a.C.,
se tardó 500 años hasta que la que tenemos ahora. Y algo bien interesante es que aquí también tenemos esta palabra, accuracy, que es en cuanto se parecen los manuscritos, el original, a los que tenemos ahora. Y podemos ver aquí que en los de Aristóteles ni siquiera se sabe en cuánto se parecían a los que estaban. No estamos totalmente seguros si ni siquiera eso fue lo que él realmente escribió. Al igual con la Ilíada de Homero, que se tardó menos años en ser escrita hasta la que tenemos ahora, sí tenemos un 95%. Pero con el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo después de Cristo. Se tardó menos de 100 años en ser pasada a la que tenemos ahora. Y su parecido con los manuscritos originales es de un 99.5%. Así que ya vemos pocas de las muchas maneras en las que podemos defender la Biblia y asegurarnos de que lo que leemos, lo que confiamos, lo que declaramos como nuestra autoridad máxima en todos los asuntos de la vida es real, históricamente, espiritualmente, literalmente es real. Así que ahora vamos a ver algunos argumentos para la existencia de Dios. Son los tres más utilizados, los tres más famosos. ¿Perdón? La exactitud de los manuscritos escritos por la persona a los manuscritos que tenemos ahora. El de la Biblia es un 99.5%. Ahora, algunos argumentos para la existencia de Dios. Número 1, el argumento de causa y efecto, o causante y efecto. La causa y efecto es un método filosófico. Una causa explica por qué algo sucede y el efecto explica qué sucedió. El argumento de causa y efecto va de esta manera. Número 1, la premisa número 1. Algo que tenemos que tener bien claro también, que al momento de uno argumentar y presentar argumentos, es como si fuera una casa. Una casa sabemos que tiene dos paredes, luego tiene techo, correcto. Cuando esas dos paredes yo no las paso bien en el piso, ¿qué le va a pasar al techo y a toda la casa cuando le ponga el techo? Se rompe. Pues de esa misma manera, los argumentos tienen dos premisas. Cuando esas premisas no están bien basadas, cuando yo voy a poner la conclusión del argumento, el argumento se va a caer. ¿Verdad? Así que, la primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda, el universo comenzó a existir. La conclusión, por lo tanto, el universo tiene una causa. Vamos a ver la primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. O un causante de caso, ¿verdad? Ok. Creer que todo lo que comienza a existir no tiene un causante es un poco más absurdo que creer en la magia. A menos en la magia, cuando el mago saca el conejo del sombrero, está el mago, y sin mencionarle que también está el sombrero. Nosotros, diariamente, vemos cosas salir de la nada así de momento. Por ejemplo, un caballo te apareció en tu casa, tú llegas del trabajo y te encuentras un caballo ahí que apareció de la nada, y se está comiendo tu alfombra, y se está comiendo la comida en la nevera porque apareció así de la nada el caballo. No, es imposible que salga de la nada. Tiene que tener un causante. Ahora, el doctor William Lane Craig, una apologeta,
dice que cuando él primeramente tiene un libro que es sobre este argumento, que se llama The Callan Cosmological Argument. Ese es el otro nombre que se le da. Y él dice estas palabras, él dice: cuando yo primeramente escribí sobre este argumento, yo me preparé para defender mi segunda premisa, pero jamás en mi vida me imaginé que alguien iba a atacar la primera premisa, que es que todo lo que comienza a existir tiene un causante. Ahora, y él dice que cuando las personas atacan esta premisa, podemos darnos cuenta que en realidad no está buscando sinceramente la verdad, sino que está atrapada en sus propios pensamientos. Stephen Hawking, en su libro The Grand Design de 2010, afirma que el universo se creó al mismo por las leyes de gravedad. Pero es que si el universo se hubiera creado él mismo, entonces tenía que haber existido para crearse, lo cual es una contradicción, porque antes de que alguien me cree, yo no puedo haber existido. O sea que para que hayan existido leyes de gravedad, antes de que todo el universo haya existido, hubiera tenido que haber un universo que tuviera esas leyes de gravedad, o alguien que las hubiera implementado y las hubiera creado. También pueden decir o afirmar que el universo se creó de la nada, pero que ya como les mencioné, y experiencia de vida diaria y evidencia científica, por más que no sea totalmente necesaria, nos afirma que nada sale de la nada. Todo tiene un causante. Nada es la ausencia de todo. O sea que esto incluye la ausencia del universo. Entonces, la nada no puede tener propiedades porque no hay nada para tener propiedades. Quentin Smith dijo que la posición más racional para tener es que el universo vino de la nada, por la nada y para la nada. O sea, que el universo salió de la nada, que vino para la nada, sin ningún tipo de propósito, y vino por la nada. Otra cosa que te podrían decir es, pero entonces si todo tiene una causa, ¿quién causó al causante? Ahí es donde malinterpretaron la premisa. Pues la premisa que dice todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y acuérdense que nuestro Dios es eterno. Él no tuvo principio y no tiene fin. Amén. Ok, número 2. El universo comenzó a existir. La segunda ley de termodinámica dice que el universo se está expandiendo. Cuando nosotros vamos atrás, vemos que el universo se va afinando y poniéndose más finito, más finito, más finito, hasta que llegamos a un punto de que no había nada. Además, también podemos ver que un número de cosas infinitas no puede existir. Por ejemplo, intente pensar un momento en un conteo regresivo de eventos pasados infinitos. De que esto haya sido pasado infinito, infinito, y sigan habiendo cosas, y sigan habiendo cosas, y sigan habiendo cosas, y el universo haya sido infinito, y hay historia infinita, y sigan habiendo eventos pasados, eventos hacia el pasado. Les voy a trabar un poquito la mente, pero también se les va a hacer más claro si lo entienden, cuando lo entiendan. Ok, vamos a imaginarnos un hotel. Y este hotel está lleno por completo, ¿verdad? Tiene una cierta cantidad de cuartos, está lleno por completo. Si viene alguien y dice, yo quiero un cuarto, el dueño del hotel le tiene que decir, lamentablemente no tenemos cuartos disponibles, y la persona simplemente se va. Pero vamos a imaginarnos por un segundo un hotel con una cantidad de cuartos infinitos, y todos los cuartos están llenos. Todos son infinitos y todos los cuartos están llenos. Viene una familia a quedarse y le dice, pues claro que te puedo acomodar. Y mueve el que estaba en el 1, que estaba en el 2, que
estaba en el 2, estaba en el 4, lo mueve, lo sigue moviendo y así sucesivamente hasta que puede acomodar la familia. Luego viene otra familia. Recuerden que los cuartos están todos llenos, son infinitos, los cuartos están todos llenos. Luego viene otra familia y dice, yo me quiero acomodar. Entonces dice, ok, perfecto. Y ahora mueve el que estaba en el 1, el que estaba en el 2, el que estaba en el 2, el que estaba en el 4. ¿Qué pasa? Que cuando él lo está haciendo de 2 en 2. Cuando yo multiplico un número por 2, el resultado va a ser un número par, ¿verdad? Pues entonces, acuérdense que todos los cuartos estaban llenos. Pero ¿qué pasó ahora? Todos los cuartos impares se quedaron vacíos. Y nosotros podemos mencionar el hotel, nosotros podemos mencionarlo, imaginárnoslo, pero es imposible que un hotel de esta índole exista. Es imposible que una cantidad infinita de celulares, una cantidad infinita de papeles exista. Es imposible. De la misma manera, es imposible que una cantidad de eventos pasados infinitos exista. Así que si ya comprobamos que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y que el universo sí comenzó a existir, estos son pocas, lo que yo le estoy dando para respaldar las premisas es poca lo que le estoy dando. Cuando uno ve, bueno, ya yo les mencioné, hay un libro completo sobre este argumento, escrito por William Lane Craig, y ese hombre puede estar hablando 1 hora y 45 minutos corridas sin parar sobre este argumento. Así que es algo breve. Si ya comprobamos que nuestras dos premisas son reales, entonces podemos comprobar de que nuestra conclusión es real. Así que el universo sí tiene un causante. Segundo argumento de la ley moral objetiva. El argumento moral propone que existe una ley moral objetiva, la cual establece los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Este argumento va de esta manera. Si Dios no existe, no hay una ley moral objetiva. Si hay una ley moral objetiva, por ende, Dios existe. Vamos a ver si nuestra primera premisa es correcta. Si Dios no existe, no hay una ley moral objetiva. Vamos a ver la segunda premisa primero, que dice que sí hay una ley moral objetiva. O sea que, ¿cuántos saben a lo que me refiero cuando digo una ley moral objetiva? Porque cuando yo digo una ley moral objetiva, me refiero a que hay ya una base, unos estándares ya creados, implementados en cada uno de nosotros para lo que está bien y lo que está mal. Para evidenciar que sí hay una ley moral objetiva, podemos coger las leyes de distintos países y podemos ver que en la mayoría de estos países el matar, el robar, la pedofilia, este tipo de cosas están prohibidas. ¿Por qué? Porque ya dentro de nosotros hay una ley moral objetiva. Personas pueden decir que eso es simplemente algo que fue durante la historia, fue simplemente implementado en nuestra cabeza y se ha seguido pasando desde los comienzos del tiempo hasta ahora. Se ha seguido pasando esta manera de pensar de lo que está bien y no está mal. Pero hay un problema con esto, y ellos dicen que la ley moral es subjetiva. O sea, que está en el sujeto, no en el objeto. Por ejemplo, es como si a mí me gustara el mantecado de chocolate y al pastor le gusta el de vainilla. Pues ahí el gusto está en el sujeto, no en el objeto.
O sea que no necesariamente eso aplica a alguien, cualquiera de ustedes, que le guste un mantecado de otro sabor. Y de esa misma manera, ellos plantean que la ley moral es subjetiva, o sea que está sujeta a la persona. O sea que si yo pienso que robar está bien, pues entonces yo estoy bien. Eso también entra en el relativismo, que es la ideología que propone de que no hay una verdad absoluta y que toda la verdad es relativa, todo el mundo contiene su propia verdad, y que de esta manera entonces que nosotros debemos seguir hacia adelante con cada uno teniendo nuestra verdad. Pero hay un problema con esto, y es que si yo pienso que matar a alguien está bien, pues entonces tú me tienes que aceptar a mí y yo te tengo que aceptar a ti. Entonces, podemos ver que estas personas, como ya les mencioné, dicen que eso es simplemente algo que fue implementado en nuestra mente, en nuestra crianza, desde que comenzaron los tiempos. Eso no es una ley moral objetiva, no hay algo que ponga el estándar de lo que está bien y lo está mal, simplemente son cosas puestas por nosotros mismos en nuestra cabeza y que nos las han enseñado de tiempos hasta ahora. El otro problema con esto es que cuando tú confrontas a una persona que te acaba de decir eso y le dice, o sea, que no hay nada mal con el holocausto causado por Adolf Hitler. Él te dice, no, pero sí, estuvo mal. Y yo, ajá, pero ¿por qué está mal? Y estoy sacando, todo lo que voy a decir es de un argumento, un debate que hubo entre William Lane Craig. Y me pareció muy interesante las contradicciones que esa gente dice sin ni siquiera darse cuenta, porque ellos están diciendo que no hay una ley moral objetiva, pero sin embargo ellos se atreven a decir de que lo que Adolf Hitler hizo estuvo mal. Pero en que ellos se basan entonces para decir que eso estuvo mal si no hay una ley moral objetiva, y es simplemente un patrón implementado en nuestra mente y en nuestra conducta. Y él le hace esa pregunta, ¿pero por qué estuvo mal? Y el ateo dice, pero ¿cómo que por qué estuvo mal? Porque mató muchos niños y muchas personas. Le dice, pero es que él simplemente estaba actuando, de todo lo que tú me estás diciendo, simplemente estaba actuando fuera de un patrón implementado en nuestras cabezas. Y la persona sigue diciendo que no hay una ley moral objetiva, pero luego dice que sí, que hay un estándar. Y es muchas contradicciones cuando se enfrentan con este argumento de la ley moral objetiva. Y esto también entraría, como ya les dije, en el relativismo, que propone que nada es verdad, sino que todo el mundo tiene la verdad. Lo cual no es correcto, porque vemos en la Biblia que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Y como ya les mencioné, es un gran problema tener este tipo de pensamiento de relativismo y de que no existe una ley moral objetiva, porque cuando yo creo en el relativismo, yo estoy diciendo que si alguien quiere matar a alguien, que si alguien quiere abusar de un niño, que si alguien quiere robarle a alguien, yo estoy diciendo, pues, para él eso está bien y él lo puede hacer, porque él contiene su propia verdad y yo contengo la mía. Pero hay un problema cuando te toca a ti, cuando alguien viene y te roba a ti. Pero eso no es justo. Cada vez que tú usas, eso no es justo, eso está mal, él no debería hacer eso, estás afirmando la existencia de una ley moral objetiva. Tercero, el argumento de diseño de sintonía fina. Mira la sintonía fina de nuestro universo. Por ejemplo, si la masa del universo fuera cambiada en una parte de 10 a la 123, el universo se hubiera expandido muy rápido y no hubiera vida de ningún tipo. No se hubiera expandido muy lento con el mismo resultado. Estos números son asombrosos. Y esto es solamente uno de muchos números que están puestos a una precisión tan inmensa que si fueran
que si fueran cambiados por solamente un pelo tuyo, de tu cabeza, el universo estuviera vacío, probablemente ni existiera. Y solo hay tres opciones que son de esta manera: o por oportunidad, por necesidad o por diseño. Ahora, vamos a ver la primera opción, oportunidad. Las probabilidades que nuestro universo permita vida son tan y tan ridículamente remotas que ponen esta opción lejísimo de la sintonía. Para mantener esta opción viva, algunos científicos se han inventado lo que se llama un multiverso. Multiverso es una máquina, esto ya sale de la física, esto es algo que se le conoce como metafísica. El multiverso es una máquina que ellos dicen que produce tantos y tantos universos, que eventualmente un universo que permitiera vida iba a salir de esa máquina. Pero el problema de esto es que no hay ningún tipo de evidencia científica para esto. El multiverso no se puede detectar, no se puede observar, medir o comprobar su existencia. También vamos atrás un momentito en el argumento de la causa y efecto. En la segunda premisa que dice el universo comenzó a existir, también utilizan el multiverso para intentar esconder discúlpeme. Ellos lo utilizan en la primera premisa, que es la de todo lo que comienza a existir tiene un causante. Ellos utilizan este multiverso en esa primera premisa también. Ellos dicen, pues el causante del universo fue el multiverso, pero el problema es que ese multiverso tuvo que haber tenido alguien que lo haya creado, tuvo que haber tenido un principio y finalmente tuvo que haber tenido algún tipo de sintonía fina y diseño para que salieran tantos universos. Ahora, la segunda, necesidad. De acuerdo a esta opción, el universo debe permitir vida. ¿Es imposible un universo que no permita vida? No. De hecho, es mucho más probable de que exista un universo sin vida que con vida. Pues entonces, tenemos que terminar con la tercera opción, el diseño. Paul Davies dijo así: para mí hay evidencia más poderosa que hay algo pasando detrás de todo esto. Me parece como si alguien hubiera sintonizado finamente los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es asombrosa. Para leer más sobre esto, déjame leer este versículo antes de darle esa links. Salmo 19, 1 al 2, muchos lo hemos escuchado, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Para más información sobre esto, sobre la apologética, pueden están en el último slide, tienen dos links. El uno es reasonablefaith.org, y ahí saqué mucha de la información, además de las clases que ofrece Liberty University Online Academy. Y ahí saqué mucha de la información. Ahí no solamente tienen información sobre esto, tienen
información histórica de la existencia de Jesús, tienen información sobre el comienzo del universo, tienen información de muchas otras cosas sobre la apologética. Se llama reasonablefaith.org. También está el carn.org también, que esa es también otro lugar donde pueden ir y averiguar más sobre la apologética. Les exhorto que lean, escuchen mucho. Hombres como William Lane Craig, Josh McDowell, son hombres que son apologetas, que están preparados en esta materia y que pueden escuchar debates interesantes entre apologetas y entre cristianos y ateos, entre cristianos y musulmanes, entre cristianos islámicos, porque la apologética no solamente se limita a comprobar la existencia de Dios, sino que se limita que se extiende a defender el cristianismo como religión, a defender a la Biblia, como ya les había mencionado, a defender nuestra fe por completo, al cristianismo como una religión. Y también es el primer argumento que les mencioné, no solamente se usa para demostrar la existencia de Dios, sino que también se utiliza para explicar un poco de cómo comenzó el universo. Podemos recordarnos de, como dice la Biblia en Génesis 1:1, que Dios en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Otra cosa que utilizan para refutar esto es que ya el universo había existido, lo que Dios creó solamente fueron los cielos y la tierra. Lo que pasa es que en hebreo, en ese momento todavía no existía una palabra concreta para decir universo. Entonces, cuando ellos decían los cielos y la tierra, hacían referencia a todo el universo, a toda la creación. Así que, si estudiamos un poco de hebreo, podemos entender también esa parte. Así que, esa era la corta enseñanza que les venía a traer de la apologética. De verdad que enfatizo y les exhorto grandemente de que no se cansen, no se queden ahí, que indaguen, que busquen respuestas, busquen contestaciones, sigan buscando, porque en estos tiempos hay tantas ideologías que dicen que Dios es igual al universo, que cuando el universo nació Dios a la misma vez, y mientras el universo fue creciendo y fue tomando conocimiento, el universo fue creciendo y tomando conocimiento también. Dicen también que todo es Dios, que una silla es Dios, que este atril es Dios, que tú eres Dios, que el teléfono es Dios, que el árbol es Dios, que todo es Dios. Y suena chistoso, pero es la realidad. Hay personas que mantienen esta ideología. Y pues está el espagueti volador. Y hay gente que cree en estas ideologías fielmente y son fieles a estos tipos de pensamientos. También está el deísmo, que ya el pastor lo había mencionado en los martes anteriores, hablando de la providencia de Dios, que es el pensamiento de que Dios creó al mundo, lo dejó ir y no se mete, no hace nada en el mundo. Todos estos son tipos de ideologías. Ahora, algo que quería añadir, al momento de argumentar, la Biblia dice que lo hagamos con gentileza y respeto. No tratemos a alguien que no es cristiano como si fuera un cristiano, porque no lo son. Y estoy diciendo palabras del pastor Rick Warren en una entrevista. Él dice estas palabras: no tratemos a los no cristianos
como si fueran cristianos, porque no lo son. Hay cosas que ellos no van a entender, hay cosas que ellos no van a querer entender. No los tratemos como el enemigo, tratémoslos como nuestro campo de misión. Y hay que mantener un respeto no solamente hacia la persona, sino a la Biblia, porque la Biblia nos manda a hacer estas cosas con gentileza y con respeto, a tener un respeto mutuo, a amar a nuestros hermanos, a amar a las demás personas. Y cuando nosotros intentamos de a la fuerza argumentar y empujar un argumento y uno se agita, uno se enfogona, se ve feo. Es más, yo diría que no debería, se ve feo, se ve horrible, yo diría, porque estamos negando y en vez de estar comprometiéndonos con nuestra cultura, sabiendo y teniendo ese conocimiento, nos estamos alejando de ella. Así que acuérdense que el Salmo 116 dice que nuestro Dios está lleno de gracia y compasión. Y que nosotros, al momento de que nos hagan estas preguntas, debemos reflejar ese carácter de gracia y compasión con esas personas que tal vez no pueden entender este tipo de cosas porque están atrapados en sus propios pensamientos. Y a veces es triste también ver a personas que tú los ves que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero como dije ahorita al principio, empiezan a crecer dudas en su interior, en su mente, y esas dudas siguen creciendo porque mientras yo no busco información, mientras yo no busco contestarlas, responder a ellas, buscar evidencia para ellas, y mientras no voy a otras personas para hacerlo, es como lo mismo de la Biblia. La Biblia es una semilla que se planta y sigue creciendo a través del Espíritu Santo, pero es como si fuera de la misma manera esas dudas. Mientras tú no le eches veneno, a estas hay que echarle veneno, no agua. Mientras tú no le eches veneno a esta semilla para que se muera, la semilla va a seguir creciendo y va a llegar un momento que te va a consumir y te va a atrapar dentro de ella. Así que espero que esto les sirva de algo. Les motivo nuevamente y soy bien enfático con esto. Ayuden, comprométanse con su cultura, ayuden a evangelizar a los no cristianos y ayuden a equipar a los cristianos cuando vengan este tipo de dudas. Así que vamos a orar para que esto no se quede aquí, sino que, como dice su palabra, es una semilla que uno le va echando agua, no veneno a las dudas, uno le va echando agua para que crezca. Así que oramos. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, no nos cansamos de darte gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque hemos visto tu mano en nuestra vida diariamente. En este momento te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por que la has escrito, porque nos las has entregado como evidencia de tu existencia, las has hecho real, las has hecho concreta y has utilizado todas estas cosas que la gente erróneamente en la iglesia ha sacado de ella porque piensan que están apartes, pero estas cosas y estos estudios como la ciencia, especialmente la física, como la historia, la arqueología, van de la mano con probar tu existencia y con la Biblia. Así que gracias por ayudarnos a entender estas cosas a través de todos esos estudios. Gracias, Señor, porque nos permites entender y nos permites sentir tu presencia y sentir tu existencia en nosotros por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Bueno, no te vayas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis. Sí, tengo
pastor, me aclara si estoy correcto o correcto. Cuando estamos hablando de la cultura, es bien importante que nosotros como cristianos venimos de una cultura, y especialmente en Puerto Rico, pero al convertirnos al cristianismo, la batalla muchas veces que tenemos como cristianos, y principalmente es con nuestra cultura, porque hay una transición de cultura a nosotros convertirnos al evangelio, que ya no es la misma que teníamos antes. Me aclara eso, pastor, porque verdaderamente ya nuestra cultura viene ahora de Cristo mismo, de donde salió Él. Es la defensa que nosotros tenemos ahora que realizar para con nuestra cultura, que muchas veces, y en este momento estamos chocando. En este día, ahora mismo estamos chocando con eso. Sí, pero cuando él habla de cultura, defender la cultura, no es la cultura puertorriqueña, es la cultura cristiana. Exacto, es la que cuando él se está refiriendo a que defendamos nuestra cultura, es exactamente cuando tú vienes a Cristo, hay una cultura nueva que es del reino de Dios, y esa es la que va a defender. No estoy hablando necesariamente de la cultura de una iglesia pentecostal, de una iglesia bautista, sino la cultura en general de la Biblia, de lo que nosotros creemos de Cristo y crucificado. Esa es la cultura de la cual estoy hablando. ¿Alguna otra pregunta o duda? Recuerden que preguntar es muy importante y contestarla también. Si no tengo la respuesta en este momento, la consigo, y le exhorto también a ustedes que busquen información y la consigan. ¿Alguna otra? No es pregunta, pero yo tuve la oportunidad de ver un video en History Channel que habla, que es muy bueno, y lo que hace es un video de apologética en términos de cómo se justifica. O sea, que hay gente que pone en duda que si Dios murió, que si resucitó, que si no resucitó nada, qué sé yo. Y ellos ponen el manto donde Jesucristo fue envuelto, que lo encontraron en un proyecto de arqueología, lo encontraron y lo estudian todo alrededor, y cómo científicamente, históricamente, pero que la ciencia, cómo están utilizando la ciencia para demostrar la verdadera, que Jesucristo vivió, que resucitó, ¿sabes? Y es un video bien impresionante. Sí, eso es otra cosa. Yo di un artículo sobre 6 razones por las cuales los jóvenes de hoy en día abandonan la iglesia. Una de las razones era esa, y es porque los jóvenes hoy en día están muy atraídos a esta filosofía, a la ciencia, a la física y todas estas cosas. Y la iglesia, lamentablemente y erróneamente, ha separado la ciencia del cristianismo, cuando la realidad es que la ciencia lo que ha hecho es comprobar la existencia de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, gracias. Un aplauso. Las personas que venimos de ser cristianos por más de 25 años, nos criamos en un lugar, en una iglesia donde nos decían que no había que estudiar. Y el que estudiaba, pues casi tenía un problema dentro de la iglesia, porque iba más allá. Algunos decían, no estudie porque Cristo viene pronto, no tienes ni que ir a la universidad. Algunos nos atrevimos a ir por encima de eso, ¿verdad? Pero es necesario el estudio. El estudio no es malo, el estudio es bueno. Y en estos tiempos que estamos viviendo y que nos vamos a enfrentar cada día, se nos va a requerir que tengamos más conocimiento, para estar preparados, para estar listos y sobre todas las cosas para no ser engañados. ¿Okay? Por eso la importancia de nuestros hijos, nuestros niños, educarlos, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes. Ya mañana vamos para nuestro tercer día, le estamos dando doctrina ahí a todo lo que da, ¿ok? Y a lo mejor te dice, pastor, pero eso como que es tedioso, eso como que no, pero es importante, es necesario. Y tengo que decirle esto con dolor. Si usted hace y mira lo que la iglesia en Puerto Rico ha predicado por los últimos 15 años, no es doctrina. ¿Ok?
es un montón de cosas, pero doctrina, no. No hay doctrina. ¿Okay? Y doctrina, los jóvenes que vinieron, ¿qué es doctrina? Vamos a ver si se acuerdan cómo definimos doctrina. Lo que enseña la Biblia respecto a un tema específico, y es una doctrina bíblica porque está desde el principio al final. ¿Okay? Y eso no es lo que se ha enseñado en los últimos 15 y 20 años. Resultado, tenemos cristianos inmaduros. Resultado, hemos tenido falsas conversiones. ¿Okay? Falsas conversiones. Cuando hablo de falsas conversiones es que la persona no ha venido a arrepentimiento, ha venido a buscar sanidad, a buscar prosperidad, a buscar que se le resuelva un problema, a eso ha venido, pero no ha venido a arrepentir. ¿Okay? Y realmente la Biblia dice que para tú entrar tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que arrepentir. ¿Okay? Obviamente, estudiar cuesta. Estudiar duele, ¿ok? Estudiar hay que sacrificarse. Y no digo como yo decía otras veces, porque estoy por Periscope, me están viendo, así no lo puedo decirlo ahora. No es nada malo, pero lo puedo decir por aquí, ¿ok? Así que tenemos un reto, ¿verdad? Yo deseo y estoy comprometido con enseñar a la iglesia que Dios me ha dado por pastorear, enseñarle, educarlo y que tengan conocimiento. El conocimiento y el espíritu van de la mano. No malinterpreten. No, si no hay conocimiento, no hay espíritu. Al contrario, y el mayor conocimiento, mayor el espíritu se puede manifestar, porque el espíritu es ordenado. ¿Okay? Es ordenado, se manifiesta en el orden y se manifiesta en el conocimiento. Con conocimiento no podemos decir eso no es del espíritu, eso es de la carne. Por más espiritual que parezca. No perece por falta de conocimiento. ¿Okay? Así que les felicito por estar aquí, la verdad que sí, por estar aquí hoy. Les felicito, decir que esto no es un tema. ¿Cuántos, y hablan con honestidad, cuántos de ustedes nunca habían escuchado sobre este tema? Levanta la mano. Okay. ¿Cuánto tiempo llevan en el Evangelio? Desde el 2009. ¿Quién más levantó la mano? Nunca había escuchado este tema. Sonia, que está aquí. ¿Quién más no había escuchado de ese tema? Que levantó la mano. Ramón, ¿cuánto tiene el Evangelio, Ramón? Okay. Así que es importante este tema, es importante que lo conozcamos, que sepamos, ¿okay? Sobre este tema, y no solamente eso, es importante que estemos preparados. Como dijo muy bien Andrés, no es para pelear con nadie, es para usted estar claro en defensa. Recuerde que usted no está peleando con la persona, claro, es con el argumento que usted no está de acuerdo. No tiene nada que ver, usted no tiene nada con la persona, usted no odia a la persona, es su argumento, lo que usted no puede compartirlo con él. Eso es muy importante comprenderlo y entenderlo. ¿Ok? Así que estamos contentos por todo esto, ¿verdad? Que está sucediendo, que está pasando. Usted que está aquí, aprovechelo, lea las escrituras que están ahí. Hay un sinnúmero de escrituras que obviamente por tiempo no se pudieron dar, pero hay muchas y están ahí en su papel que usted se lo puede llevar. Recuerde que lo puede ver por Periscope entre hoy y mañana, después va a estar en YouTube, ¿verdad? Lo va a subir a YouTube.